Estamos con Matías Civale, presidente de la usina. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, vamos a hablar, y empezar a aclarar un poquito todo el tema de el aumento en la luz, ¿no? ¿De cuánto es el aumento? Ya está pactado, ¿no? Sí, en realidad es una resolución. La primera es bastante complicado y vamos a tratar que la gente que está... Vamos a empezar primero con esta pregunta. ¿El aumento lo determina la usina de Tandil? No, en lo puede manejar. En lo más mínimo. La usina de Tandil, como las 200 y pico de cooperativas que hay en la provincia de Buenos Aires, las distribuidoras provinciales, tienen un régimen de concesión. Bien. Esa concesión tiene un organismo de contralor provincial y un ministerio de obras públicas con una secretaría de servicios públicos que es la que determina, a través de resoluciones que firma en su caso la gobernadora y pasa por el organismo de contralor, que nos fija la tarifa eléctrica para todas las empresas o cooperativas distribuidoras en general. Entonces, en ningún caso la usina de Tandil, ni ahora ni antes, podía determinar su tarifa. Entonces, la tarifa es determinada, la primera cuestión importante para aclarar, la tarifa es determinada por la provincia. Y efectivamente, el día viernes de la semana pasada, sacó una resolución incrementando esas tarifas, que va en consonancia con la decisión del ministro Aranguren, el ministro de la Nación, de empezar a equiparar la situación y tratar de salir de una crisis energética tremenda que vive el país, que el sistema eléctrico en general está colapsado, no digo quebrado, porque el país hace 4 años que no crece. Si el país hubiera crecido en estos 4 años, obviamente la industria hubiera requerido más energía y el país no se la hubiera podido dar y hubiera quebrado el sistema. Bien. Entonces el sistema está colapsado y lo vemos los usuarios que en el verano cuando nos agarran pico de calor se corta la luz. Y esto en un país que tenía una solvencia energética no es lo que uno desea. Por lo tanto, hay que ver en qué se falló. Y puntualmente se ha fallado en que estos 12 años de gobierno kirchnerista han priorizado el no reconocimiento del problema, así como desconocieron y no atacaron la inflación, desconocieron el problema energético. Entonces, en vez de atacar el problema, lo fueron tapando. ¿Cómo lo taparon? A través de subsidios. Subsidios que fueron dados de manera totalmente irregular. Sí. Recién hablábamos fuera de cámara de lo que pasaba en Capital. Vamos a aclarar esto, vamos a empezar a aclarar un poquito. Bien. Porque hay mucho en Capital, en los últimos 12 años se pagaban facturas de 20 pesos mensuales. 20 pesos, pero estamos hablando de las zonas más ricas de la Argentina, Puerto Madero. De mucha plata. ¿Por qué se daba eso? Porque había una decisión del gobierno nacional de dar los subsidios en Capital y en el Gran Buenos Aires, en mayor medida que en el resto del país, claramente con un tinte electoral. Esto le costaba al país 90.000 millones de pesos por año. Sí. Ustedes imagínense los planes de vivienda, las rutas, todo lo que se puede hacer con 90.000 millones de pesos, beneficiando a los sectores. Ahora, decir, ese beneficio que se le daba a algunos sectores, ¿repercutía en tener un buen sistema eléctrico? No, el sistema eléctrico estaba colapsado y había que tomar algunas decisiones. Obviamente estas decisiones de transparentar estas situaciones, imagino que para el ministro que las toma no son gratas. Hoy me toca a mí poner la cara en una decisión que no es propia y no es grato, porque obviamente entendemos que la situación está complicada y un incremento a nadie le gusta. ¿Cuánto es el incremento? Bueno, el incremento varía, vamos a sacar el comercio y la industria. Para los usuarios residenciales, para nosotros, hay como 3 tipos, podemos decir, de tarifa. Bien. Una tarifa normal, una tarifa estímulo, un precio estímulo y una tarifa social. La tarifa social es muy importante porque el gobierno ha decidido que este incremento, prácticamente en un cuarto de los usuarios, por lo menos ese es el número que da en Tandil, 1 de cada 4 viviendas, van a estar dentro de la tarifa social. Y esto hace que de lo que venían pagando, paguen menos. O sea, que bastante menos de lo que venían pagando. ¿Quiénes incluyen en la tarifa social? Bueno, a tomar en cuenta para ver si... Tampoco en este caso la usina determina quiénes son, pero sí hemos recibido un padrón otorgado por el Ministerio de Energía de la Nación, porque determinó que aquellos jubilados que no cobren 2 jubilaciones mínimas, aquellos asalariados con salarios por debajo de 2 mínimos vital y móvil, el personal del servicio doméstico, los discapacitados, los que reciben un plan social, todo eso se dice
entran dentro de la tarifa social. Después hay algunos mecanismos de exclusión. Si esas personas tienen un barco o un auto de menos de 15 años, más de una propiedad, son excluidos. Si cumplen estos requisitos y no son excluidos, nos mandaron un padrón que prácticamente es un cuarto de la población de Tandil. Bien. Que va a pagar bastante menos de lo que venía pagando. O sea, no solo que no va a tener aumento, sino que va a tener una disminución. Y esto es significativo. Entonces, vamos a aclarar algo en este punto, que es importante empezar a poner en orden los papeles, ¿no? Bien. Porque también se da sí, que... va a entrar a la página web. Sí. Calculamos que ya a partir de pasado mañana la página web de la usina va a entrar con su número de usuario y ahí va a determinar si entra en la tarifa social o no. Bien. Y si no entra, cuál es la razón. Le puede decir porque posee más de una propiedad, porque cobra más que 2 haberes, bueno, una serie de requisitos que está el usuario. Ustedes agarran la factura de la luz, se fijan cuál es el número de cliente y lo cargan. Perfecto. Entonces, ahí tenemos la tarifa social. Sí. Otro punto importante es la tarifa o precio estímulo, que también ahí entramos todos. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que sacó el comercio, ¿no? Sí, sí, sí. Los residenciales, si gastamos menos en comparación con el año anterior, con el mismo periodo del año anterior, esto empieza a correr a partir de hoy, 1 de marzo. Perfecto. Si en el mes de marzo, que es la factura que vamos a pagar en mayo, gastamos menos que lo que gastamos en marzo del año pasado, gastamos un 10% menos que el año pasado. Bien. El aumento va a ser de alrededor del 40%. Ajá. No hay un aumento pactado para todos. Si la disminución es de más de un 20%, no sé, si consumía 200 kilowatts y hoy paso a consumir 130 kilowatts, o sea, una disminución de más de un 20%, sí. El incremento va a ser de menos de 20%. No solo que se va a hacer porque gastó menos, sino que el valor de cada kilowatt va a tener un incremento muy por debajo de la media. Claro. Si yo no ahorro o gasto más, bueno, ahí es la tarifa normal. Y ahí los incrementos rondan el 110%. Perfecto. Para los usuarios. Bien. Pero tenemos un abanico de situaciones que obviamente hay un aumento que pretende corregir estas situaciones, que trata de compensar. Hoy nosotros, más allá de que el servicio de la usina es bueno y tenemos buena aceptación en la gente, nosotros tampoco estamos del todo conformes porque no hemos podido hacer las inversiones que deseáramos. Ahí es donde va mi pregunta. ¿Qué pagamos nosotros cuando pagamos la luz? Bueno, por un lado se paga el costo de la energía. La usina es una distribuidora que le compra a la generadora nacional esa energía. Entonces, en cada factura lo que pagan es el costo de esa energía, el valor de distribución, que ahí están todos los componentes que tienen que ver con los gastos, no solo de todas las instalaciones que se hacen, que se reponen, la mano de obra, los servicios conexos que tiene, y después una parte de impuestos. Bien. El alumbrado público, por ejemplo. Claro, el alumbrado público en el caso de Tandil forma parte de uno de los impuestos que se pagan. Bien. Que por estas cosas de la paradoja, la realidad es que la totalidad de las facturas que se cobraban y que tenían el alumbrado público eran equivalentes al mismo gasto que tenían en el alumbrado público. Ahora, al aparecer en la tarifa social, la realidad es que va a haber un desfasaje. El municipio va a tener que hacerse cargo de pagar esa diferencia. Pero volvemos a la situación. Hoy la usina, como todas las distribuidoras, no hemos hecho las inversiones que deberíamos o que quisiéramos. Sí. Nos hemos endeudado, en el caso de la usina, más de 30 millones de pesos, pero no de manera caprichosa. La realidad es que no se daban los aumentos de tarifa y el gobierno nacional decía, bueno, te lo voy a compensar porque en todo este tiempo hubo aumento de salario. Sí. En los últimos 2 años más de un 70% de aumento de salario. A la usina le aumentaron los costos y entonces el gobierno nacional te decía, bueno, no te preocupes, yo te voy a enviar los fondos. La realidad es que esos fondos en buena parte no llegaron. A la usina nomás en el último año no le llegaron 9 millones comprometidos, lo cual hace que a alguien se le tenga que deber, y en este caso se decidió deberle al gobierno nacional, pero que ahora tenemos que empezar a cumplir. Bueno, la situación es bastante problemática. Yo soy optimista de todas maneras, más allá de que reconozco, y lo planteo como usuario, que ningún aumento es bueno. De todas maneras estamos hablando de aumentos que van de 150 a 160 pesos promedio, cuando cualquier servicio de televisión por cable, telefonía celular,
lo que sea, Sí. está 3 o 4 veces por demás y ha tenido incremento, y no son servicios esenciales como es la electricidad. Yo soy optimista porque además esto empieza a marcar un camino diferente, empieza a que tengamos que pensar seriamente, algo que la usina viene trabajando en el último año, que tiene que ver con las energías renovables. El año pasado yo en este mismo lugar comentaba que queríamos explorar la energía renovable, pero que era difícil, claro. Que era muy cara en comparación con el costo, que teníamos que estar 20, 25 años para recuperar. Bueno, hoy la cuenta empieza a variar, el gobierno nacional empieza a licitar 1.200 megas de energía eólica y solar, entonces empieza a haber un escenario diferente como el que todos soñábamos, primero reconociendo el problema. El sistema eléctrico estaba colapsado y había que hacer algo que durante 12 años se tapó. Sí. Si se apuesta a que la Argentina crezca a partir de la industria, las empresas, hay que cuando requieran electricidad se la podamos dar. Hoy si cualquiera de las empresas de Tandil nos decía, bueno, quiero más potencia porque voy a duplicar la producción, no se le podía dar. Bien, y con esto sí, se va a empezar a nivelar y se va a empezar no hay ninguna medida mágica que en 6 meses, que en 60 días solucione todas las macanas que se mandó el gobierno kirchnerista durante los últimos 12 años. Bien, pregunta. Capital pagaba muy poco. ¿Esto va a lograr nivelar a nivelarnos a todos? A todo el país? Es lo que se está, digamos, hoy hay un valor único. Cambia algunas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones impositivas. Cuando uno mira la factura final de Nore, de Sur en Capital o en el Gran Buenos Aires, todavía puede ser algo más baja por cuestiones impositivas propias. De hecho, el alumbrado público ellos lo pagan por otro lado, pero se tiende a nivelar. El costo de la energía hoy es igual para todos. Y eso empieza a tener otro color, ¿no? color, sí, obviamente. Sí, porque si no era como injusto. Obviamente. Porque vamos a aclarar, la distribución, ¿varían los costos dependiendo de la distancia? Sí, obviamente. ¿Tenía algo que ver en eso? Sí, tiene que ver con los sistemas con la concesión, obviamente. No es lo mismo, y de hecho hay componentes diferentes dentro incluso de la propia provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica que no. Hoy estamos hablando de la usina, pero por ejemplo la cooperativa Cretal, que está acá en el territorio, que es proveedora de todo el partido de Tandil que no cubre la usina, tiene una extensión de todo el territorio para prestar un servicio a muchísimos menos usuarios con menor demanda. Obviamente que el costo que tiene para prestar el servicio es más caro, claro. Por usuario es más caro que el que tiene la propia usina. Eso está claro. Hay componentes diferentes y que han sido atendidos. La resolución que tiene más de 49 anexos, por eso también un poco nos demoramos en tratar de explicarlo. Por eso sí la usina tomó una decisión, que es que este aumento que se podía empezar a cobrar a partir del día viernes, posponerlo hasta el día 1 de marzo. No es mucho, pero es una cuestión para que nosotros podamos contarle a la gente cuál va a ser el impacto y que a partir del día de hoy se empiece a cuidar. Bien. Esto es en casa, empecemos a cuidar, ya sabemos todos, hablamos de empezar a apagar el televisor, enseñarle a los nenes que no deje la luz prendida del televisor, bueno, eso ya lo sabemos, lo estuvimos hablando, pero también hay algo que nos preocupa, que son los comercios, ¿no? Porque está esto de que ahora, bueno, me aumentan la luz y lo traslado al precio de todos los productos. ¿Cómo se va a manejar en los comercios? Bueno, uno no... Planteo en este caso lo que a mí me gustaría que suceda. Obviamente que cualquier impacto que se siente en el bolsillo y que se va a trasladar en algún caso en la tarifa tiene que venir acompañado con decisiones del gobierno nacional que vayan en alguna línea. Me gustó la idea que hoy acaba de plantear el presidente, que tiene que ver con bajar el IVA de todos los productos de la canasta básica. Con replantear probablemente en muy poco tiempo, antes del 14 de abril, todas las nuevas escalas o las viejas escalas de ganancias. Esto hace que sumado al aumento del mínimo no imponible, que si bien se tenga un incremento en la tarifa, que haya todavía una inflación que no está controlada, en los últimos 10 años tuvimos 700% de inflación, tampoco podemos pretenderla que se controle tan rápido, pero bueno, que estas medidas sean apuntadas a que nosotros tengamos algún tipo de beneficio por otro lado. No hay ninguna cuestión que se pueda plantear como una solución por sí sola. Uno aspira que el conjunto de medidas que tienen que ver con cuestiones impositivas atenúe el impacto. Claro, porque es como una cadena. Ahora se va a venir una cadena de que, bueno, algunos comerciantes
porque hay de todo, se van a valer, ¿no?, de esto, claro. Y los productos se van a ir. El concepto es que si el Estado va a dejar de gastar 90.000 millones en subsidio y que obviamente los va a apuntar a mejorar el sistema eléctrico, una parte de eso se destinen a pagar los menores ingresos que se tienen, por ejemplo, con IVA en determinados productos o con ganancias, para que la cuenta se equilibre. Bien. Bueno, muchas gracias, Matías. No, gracias a ustedes, como Y siempre. bueno, vamos a seguir con esto porque cuesta, ¿no? Los cambios cuestan y los aumentos nos cuestan a todos. Ojalá que en las próximas podamos venir a contarle al usuario buenas noticias que tienen que ver probablemente con no solo con los 80 años de la usina, sino con el lanzamiento de algunas cuestiones que tengan que ver, ojalá, con las energías renovables. Renovables, que ya lo hemos hablado, que además, bueno, cuidamos el medio ambiente, nos ahorramos muchísima plata. Si bien tiene costos altos, como lo hablamos Sí, acá. costos de inversión, pero sí, la energía eólica o solar hoy es gratis, o sea que una vez que se puedan conseguir esos financiamientos. Y Tandil había empezado. Sí, nosotros a funcionar. hace prácticamente un año, tenemos algunas experiencias pilotos particulares, pero hace un año tenemos una medición muy interesante en Vela de vientos, Sí. que nos permite pensar en un parque eólico. Estamos hablando de una inversión millonaria varias veces, pero esa fue la línea por la cual un poco también acercamos al embajador. La primera vez que el embajador de Estados Unidos visitaba Tandil, y la llegada del presidente Obama a la Argentina tiene entre los principales puntos de la agenda la discusión de la matriz energética y la posibilidad de que empresas americanas que van a estar llegando el 13 de marzo, con los cuales vamos a tener reuniones, puedan invertir en polos eólicos como el que nosotros soñamos para Tandil. Bien, buenísimo. Esperemos. Esperemos. Bueno, gracias, Matías. No, ustedes. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos.